Ok. Bueno, un valiente, ahora sí, necesito un súper valiente que me diga qué decía el teorema que vimos la clase pasada. Déjame, busco mis apuntes, aquí lo debo tener. Ok. Ya, que si un espacio vectorial está generado por un conjunto finito. Ok. Entonces, Ajá. tenemos un espacio vectorial y S, un subconjunto finito que genera B, ¿no? Ajá. Ajá. Ok. ¿Qué más, Benjamín? Entonces existe un subconjunto S0 de S. S0, un subconjunto de S, ajá. Tal que S0 es una base de V. Es una base de B. Ok. Entonces, eso es lo que decía el teorema de la clase pasada y vimos varios ejemplos, ¿sí? O sea, si hacemos un diagrama, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí mi conjunto S. ¿Sí? S está generando ¿a quién? ¿Quién es el generado de S? El espacio vectorial. El espacio vectorial B, ¿no? Eso quiere decir que S genere a B, quiere decir que el espacio vectorial generado por S es todo B. ¿Y qué sabemos de S? Que es un subconjunto finito. Esto es importante, es un subconjunto finito. No cualquier subconjunto, sino uno finito que genera AB. ¿Y cuál es la conclusión del teorema? Que existe un subconjunto, o sea, un S0, que es subconjunto de S, o sea, S0 está aquí, es un subconjunto de S. ¿Y qué propiedad tiene S0? Que es base y también es finito. Sí, que es finito porque es un subconjunto de un finito. Ajá. Entonces, que S0 es base, o sea, S0 genera AB y S0 es linealmente independiente porque es base. ¿No? O sea, estas dos es porque es base. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un conjunto finito, tiene que ser finito, que genere al espacio vectorial de ese conjunto finito, de este conjunto S que es finito, podemos obtener un subconjunto de él que sea base del espacio vectorial. Sí está ya claro lo que decía el teorema y le llamamos el teorema 1. Es un teorema muy importante, lo vamos a estar utilizando mucho, entonces hay que sabernos y por eso hasta le llamé teorema 1. ¿Hay dudas en el enunciado de este teorema? ¿En lo que dice? No, profesora, todo bien. Ok. Bueno, entonces ahora, entonces aquí ya tenemos, ¿no? Tenemos un subconjunto finito que está generando al espacio vectorial, ¿sí? ¿Qué le falta a este subconjunto finito para hacer una base? Pues que sea, ¿qué? Linealmente independiente, ¿sí?
Pero el teorema lo que me está diciendo es si es un subconjunto finito que genera, entonces puede ser que ese subconjunto no sea base, o sea, no sea linealmente independiente, pero puedes encontrar un subconjunto de él que sí es linealmente independiente y que además te va a seguir generando, o sea, que va a ser una base del espacio vectorial. ¿Ok? Ok, profesora. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Entonces, ahora, para que sea un subconjunto, una base, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser linealmente independiente y tiene que generar, ¿sí? Entonces, ahora supongamos que tenemos un conjunto aquí. Este es mi espacio vectorial B. Y ahora, supongamos aquí que tenemos un conjunto S, este S, que es linealmente independiente. ¿Qué le falta a este conjunto linealmente independiente para ser una base del espacio vectorial? Que genere al espacio vectorial, ¿sí? Entonces, este conjunto puede ser linealmente independiente, pero puede ser que no genere al espacio vectorial, ¿sí? Un ejemplo de eso. ¿Quién me da un ejemplo de un espacio vectorial y un subconjunto de él que sea linealmente independiente, pero que no sea base, o sea, que no genere? Por ejemplo, R3. R3, o sea, el espacio vectorial va a ser R3, ajá. Y el subconjunto que sea nada más de dos vectores, que sea el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0, por ejemplo. Entonces este y el 0, 1, 0, este es linealmente independiente. Y sí es linealmente independiente, pero no genera. O sea, no es base. ¿Sí está claro para todo el mundo eso? Que no Sí, genera, profesor. que sí es linealmente independiente, pero que no está generando. Ok, bueno. Y entonces, ¿qué se ocurre poder hacer con este conjunto linealmente independiente para que sea una base? ¿Qué se ocurre hacerle? ¿Cómo convertimos a este? O sea, ¿qué le hacemos a este conjunto para poder obtener una base? ¿Qué se ocurre hacer? Meterle otro vector que Con sea Añadirle igual. otro elemento. Exactamente. Entonces, si formamos este otro conjunto, S, unión, S1, donde S1 quien sea, o sea, agregarle otro elemento. ¿Quién es ese otro elemento? Por ejemplo, este, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer esta unión? ¿Quién va a hacer la unión de este S, unión este conjunto? Los vectores 1,0,0, Ujú, el 0,1,0 y el 0,0,1. exacto. Entonces, si tenemos este conjunto linealmente, este es linealmente independiente, no genera. ¿Qué se ocurre? Agregarle otro vector. Agregarle otro vector, es decir, unirle otro conjunto, ¿no? Que tenga este otro vector. ¿Y este qué propiedad sí va a tener? Que genera. Ok, este es linealmente independiente y genera a R3. Ok, entonces a este conjunto que era linealmente independiente, le unimos otro. Y lo que obtenemos es un conjunto, este conjunto de aquí, sí está generando a R3. ¿Hay dudas en lo que dije hasta ahorita? No, profesora, todo bien No, por el profesor. momento. Ok. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? En este teorema anterior, en el teorema 1, teníamos un espacio vectorial y teníamos un subconjunto finito que generaba, ¿sí?
de ese conjunto finito S que estaba generando, obtuvimos uno posiblemente más chiquito, este S0. Este S0, ¿qué propiedad tiene? Sigue generando y es linealmente independiente, o sea, es una base, ¿sí? Entonces, de un conjunto finito que generaba, podemos obtener un subconjunto que es base de B, ¿sí? Lo que ahora uno se pregunta en general es, bueno, si podemos ahora hacer como que este proceso, o sea, esto lo podemos hacer, ya el teorema 1 nos lo dice, con conjuntos finitos que generen al espacio vectorial, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener un conjunto que está generando, tengo yo un conjunto que es linealmente independiente? La pregunta que uno se hace es si le puedo agregar algo, o sea, le puedo agregar más vectores, como en este ejemplo que vimos, ¿sí? Para que sea una base, ¿no? Ya es linealmente independiente, pero no está generando. Entonces me pregunto, ¿le podré agregar más vectores para que sí sea base, o sea, para que siga siendo linealmente independiente, pero que también genere a R3, o sea, que sea una base? ¿Sí está claro? Sí, sí, profesora. Sí, Bueno, y esa es la pregunta que queremos contestar, ¿sí? O sea, ya la tenemos para el caso cuando genera. Cuando el conjunto es finito y genera, sí podemos obtener de ahí un subconjunto que sea base. Bueno, ahora vamos al revés, por decirlo así. Nos tomamos un conjunto que sea linealmente independiente y queremos ver si se le puede agregar vectores de tal forma que ya todo esto sea una base, ¿no? Todo esto sea una base. O sea, la unión de los dos sea una base. Eso es lo que queremos averiguar, ¿sí? Y para poder resolver eso, o sea, la respuesta va a ser que sí, sí lo vamos a poder hacer, ¿sí? A un conjunto linealmente independiente, sí le vamos a poder agregar más vectores para poder formar una base. Pero todavía tenemos que trabajar bastante, o sea, todavía tenemos que hacer bastante teoría, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ver este teorema. Este teorema me está dando un primer paso a lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante y bueno, por eso le llamo que es el teorema 2. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Tienes un espacio vectorial que ya tiene una base con exactamente n elementos. Entonces, el espacio vectorial tiene una base con exactamente n elementos, ¿sí? Y ahora tómate un conjunto, un subconjunto de B, que sea linealmente independiente y que contenga exactamente m elementos. Y donde m es menor o igual que n. Entonces, la conclusión va a ser que existe un subconjunto S1 de la base que contiene exactamente n menos m elementos y tal que la unión me va a generar a B. Entonces, van a haber dudas o comentarios del enunciado del teorema. por mi parte todo bien. ¿Hagan todo bien los demás? Todo bien, profesora. Ok. Bueno, ¿Por qué pone menor igual? ¿por qué pongo menor igual aquí? ¿En este de aquí? Menor igual en. Ajá, ajá. Ok, esa es una muy buena pregunta. Y bueno, ahorita, digamos, lo que te puedo decir es que así lo requiere el teorema, ¿sí? Lo que vamos a ver más adelante, y bueno, ahí se va a ver por qué es necesaria esta condición, es que si tú tienes una base que tenga n elementos, o sea, si ya el espacio vectorial tiene una base que tiene n elementos, entonces
cualquier subconjunto de B que tenga más de n elementos va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Y entonces, pues si tú quieres tener aquí este conjunto, es un subconjunto linealmente independiente. Entonces tiene que tener a fuerza menor o igual número de elementos que la base, porque por ese resultado que todavía no probamos, si tuviera más, entonces sería linealmente dependiente. Y bueno, por eso es que se agrega aquí esto de aquí. Porque no puede ser de otra forma, si no, no podría ser linealmente independiente, pero eso todavía no lo probamos. ¿Sí te aclaro, Ricardo? Sí, muchas gracias. ¿Más dudas? Vamos bien, profesora. Ok, Todo bien. bueno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con este teorema? Vamos acá, digamos, al diagramita que teníamos, ¿no? Entonces, tenemos aquí el conjunto que es linealmente independiente y lo que dice el teorema es si tienes un conjunto linealmente independiente que contenga m elementos, donde m es menor o igual que n, entonces va a existir un subconjunto S1 de la base que contiene este número de elementos, esta diferencia, y tal que esta unión genera al espacio vectorial, ¿sí? ¿Qué es lo que no está diciendo el teorema? No está diciendo que esta unión sea base, ¿sí? Pero sí está diciendo que esta unión, unión con ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo el teorema? Un valiente. Que genera, ¿no? Que genera, es lo que está diciendo aquí, ¿no? ¿Sí, Jennifer? Que genera. Esta unión genera. No es base, pero sí genera. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo el teorema 1, el teorema 2, perdón, es que unión con esto va a generar. Y bueno, ¿qué es más fuerte? ¿Que genere o que sea base? Que sea base, ¿no? Que sea base, porque que sea base es que además de que genere es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, bueno, en este teorema 1, este sí es muy bonito, porque ¿qué es lo que dice? Tengo un subconjunto S que es finito. De él me puedo obtener un subconjunto que sea linealmente independiente y que además genere, o sea, sí que sea base de B, ¿sí? Sin embargo, el teorema 2 no es tan fuerte porque el teorema 2 dice, si ahora el conjunto es linealmente independiente, bueno, le puedes agregar elementos, o sea, le puedes unir otro subconjunto de tal forma que la unión te genera, ¿sí? Pero no te está diciendo que es base. O sea, hay que trabajar más para obtener una base de un conjunto linealmente independiente. ¿Sí está claro o hay dudas? Porque son esenciales estos dos teoremas. Entonces pregunto, ¿hay dudas de una vez? ¿Por qué se da la resta? Es una, digamos, eso te lo da de regalo el, el teorema, lo de la resta. Este conjunto, o sea, a ver, ¿qué es lo que tienes en el teorema? Tienes la base, tu base tiene cardinalidad n, es lo que te dice el teorema. ¿Sí? Tiene n elementos. Tu conjunto S, que es linealmente independiente, tiene cardinalidad m. Y m es menor o igual que n. ¿Sí? Y lo que afirma el teorema, eso te lo da como de regalo el teorema, es que este conjunto S1 que le estás agregando tiene cardinalidad n menos m. ¿Sí? Eso te lo está dando de regalo el teorema. ¿Te aclaro, Adam?
Maestra, Ujú. ¿podría dibujar en ahí el conjunto de la base D? El, el conjunto de la base beta. Aquí, beta está aquí. No tiene que estar en ningún lado, solo en B, en B. Entonces, beta está aquí. Es una base. Beta es base del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, beta es una base, no tiene que estar ni de, o sea, no tiene que estar relacionado con estos de acá. No tiene que estar. Entonces, ahí está beta. El conjunto linealmente dependiente está aquí. Y este S1, bueno, para que te quede mejor, este S1, espérame tantito, porque este S1 sí es un subconjunto de la base. Pues lo voy a poner aquí. Aquí está beta. Sí está relacionado. S1 es un subconjunto de la base. Aquí está. Entonces existe un subconjunto S1 de beta, de la base, que contiene exactamente n menos n elementos y tal que la unión genera B. Entonces ahí en dibujitos así está. En el Vale, diagrama. gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, a ver, la demostración del teorema es una demostración que no es fácil. Se las escribí con todo detalle. ¿Sí? Con todo detalle está ahí escrita. Entonces así se las voy a dejar a ustedes de tarea leerla. ¿Sí? Y lo que vamos a ver ahorita es ejemplos. ¿Sí? Entonces vamos a ver ejemplos que ilustren el teorema. Entonces, bueno, ahí está la demostración y vamos a ver ejemplos. ¿Ok? Entonces, bueno, este ejemplo pues es el ejemplo que muy parecido al que ya ustedes me dieron, pero bueno, vamos a ver. Entonces, tengo mi espacio vectorial que es R3. Me tomo esta base de B. Beta es una base de B. Ahí está la base. Ahí está mi base. Y tomo este subconjunto de B que es linealmente independiente. Me tomo este que es linealmente independiente. ¿Y qué es lo que dice el teorema? El teorema dice, si tienes una base, ¿sí? Esta base, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuál es la cardinalidad de esta base? 3. 3. ¿No? Entonces el teorema dice, tienes un espacio vectorial que tiene una base con n elementos. En este caso mi n vale 3. Mi n del teorema vale 3 porque tiene 3 elementos. ¿Sí? Y tómate un subconjunto, este S, un subconjunto linealmente independiente de B, que tenga menor o igual número de elementos que la base. ¿Cuántos elementos tiene este subconjunto? 2, 2. y este sí 2. es menor o igual que 3, ¿no? Entonces, en este caso, mi m del teorema vale 2. Y entonces, ¿qué es lo que afirma el teorema 2? ¿Qué afirma el teorema 2? Que existe un conjunto, el cual va a ser de cardinalidad n menos m, que sería 3 menos 2, que sería de un solo elemento, Ok. el cual al, Ujú. ajá, Sí, el sí, cual dime. al unirlo con nuestro conjunto S, que es Ajá. pues va a ser un conjunto que nos genera el espacio vectorial, que en este caso es R3. Ok. Entonces, el teorema dice que si tienes estas condiciones, entonces existe un subconjunto S1 de cardinalidad. ¿Cuánto exactamente? Dice de cardinalidad n menos m. En este caso es 3 menos 2, que es 1. Entonces, esta es la cardinalidad de S1. S1 tiene que ser un subconjunto ¿de quién? De la base beta. ¿Sí? Y entonces, bueno, a este conjunto S tengo que encontrar un subconjunto S1 de esta base, que tenga un solo elemento y que al unirlo con este de aquí, ya me esté generando al espacio vectorial. Entonces, ¿cuál es el que me sirve? Tiene que tener un elemento y este es mi conjunto linealmente independiente. Este, pues no me sirve porque lo que yo pueda generar con este
lo puedo generar con este de acá, ¿sí? Lo que yo pueda generar con este, pues lo puedo generar con este de acá. Entonces, ¿cuál es el que me sirve? Pues este de aquí. Este elemento es el que me sirve. Entonces, el conjunto S1, pues es ese de ahí, este justamente. Y este es un subconjunto de beta. ¿Con qué cardinalidad? Con cardinalidad 1. ¿Sí? Y cuando yo se lo una a este conjunto, este unión este, que es todo esto, esto va a generar a B, de acuerdo al teorema. De hecho aquí, pues me fue muy bien, y este que resultó ser una base del espacio vectorial. ¿Hay dudas en el ejemplo? No, profesora, estuvo bastante claro. ¿Los demás? Sí, todo claro, profesor. Está bien, profesor. Ok, a ver, damos otro ejemplo. Ok, bueno, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Me voy a tomar este espacio vectorial. Bueno, me voy a tomar más grande. Este va a ser mi espacio vectorial. Las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales. ¿Qué necesito para tener todas las hipótesis del teorema? Entonces, a ver, vamos al teorema y ustedes me dicen qué necesito para las hipótesis del teorema. Ahí está el teorema y entonces, ¿está apuntado el teorema en sus notas? Sí, profesora. Ok. Sí. Bueno, entonces ahí está el teorema. Ya está anotado en sus notas. Entonces, ahora sí, díganme, ¿qué hipótesis necesito? Conocer dos conjuntos, o bueno, dos cosas. Ujú. Sí, un conjunto linealmente independiente y una base. Ok, entonces denme una base de este espacio vectorial. Mm, 2,0,0,0. Ujú, 0,1,0,0. ujú. 1,0,1,0 podría ser. 1,1 y luego ¿qué vas a poner? ¿0 y No, 0? 1 arriba y 0 abajo. O sea, 1 aquí, 0 Ajá. abajo. ¿Y aquí? Ahí 0, y en el último 1. ¿Aquí 1? Ajá. Ah, O está muy complicado. no, está bien, está bien. Si lo quieres hacer complicado, pues está bien, ok. Y luego, Y 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Ok. ¿Eres Benjamín? Sí, Ok, bueno, entonces ya Benjamín ya nos dio una base. Esta es una base, sí es una base, cosa de que ustedes lo chequen. ¿Qué tienen que checar para ver que esto es una base del espacio vectorial? Hay que checar que sea esté con... Ujú, linealmente independiente y que genere. y que genere. ¿Sí? Entonces tienen que verificar ustedes que este conjunto es linealmente independiente y que les está generando a las matrices de 2 por 2. Entonces, sí, eso ya ustedes lo tienen que checar. Ok. Y bueno, ¿qué más necesitan para el teorema 1? Un conjunto linealmente independiente, ¿no? Ajá. Entonces, ¿quién me da el conjunto linealmente independiente?
Tiene que ser el subconjunto de la base, ¿verdad? A ver, buena pregunta. Vamos a ver qué dice el teorema. Ahí está el enunciado del teorema. Alan, ahí está el enunciado. Tú contéstame. El subconjunto S, S, ¿tiene que ser un subconjunto de la base? Ah, no. No, ese no. ¿Cuál es el que sí tiene que ser cuando estamos con la conclusión? ¿Sí? Ah, ok, sí. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí. ¿Qué es lo único que qué es lo único que necesitamos para ese S? Perdón, es que aquí es S. Para ese S, ¿qué necesitamos? Que sea nada más que un subconjunto, ¿qué? Linealmente independiente. Linealmente Eh, independiente, de B. Vamos a tomar Ujú. la matriz que la primera entrada Ujú, tenga el número real 4 y en las demás 0. ujú, Luego otra matriz que en la entrada 1,2 tenga el 2 y en las demás 0. ujú. Y bueno, nos basta, así, ¿no? Con este ya nos basta para Ujú. que sea un conjunto linealmente independiente. Ok, entonces este es un subconjunto linealmente independiente de B. Sí, eso también, cuestión de que ustedes chequen que de veras este es un subconjunto linealmente independiente de B. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, vamos a las cardinalidades. ¿Cuánto es la cardinalidad de beta? 4. 4. ¿Cuánto vale la cardinalidad de S? 2. 2. ¿Ok? Y entonces ahora sí, ya tenemos las hipótesis del teorema. Tenemos un espacio vectorial, tenemos una base del espacio vectorial que tiene cardinalidad 4, tenemos un subconjunto linealmente independiente de B que tiene cardinalidad 2, entonces esto vale N, esto vale M, y sí es cierto que M es menor o igual que N, porque sí es cierto que 2 es menor o igual que 4. Bueno, y entonces el teorema 1, ¿qué afirma? El teorema 2, perdón. ¿Qué afirma el teorema 2? Que existe un subconjunto de beta. Existe S1, un subconjunto de beta. Ajá, el cual tiene, bueno, en este caso tiene dos elementos, porque es 4 menos 2. Exacto, de cardinalidad 4 menos 2 igual a 2. Ajá. Tal que al unirlo con el conjunto S, Ajá. pues tenemos un conjunto el cual genera al Ajá. espacio vectorial. Exacto. Este genera al espacio vectorial B. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos dónde tenemos que encontrar este subconjunto. El teorema es muy bueno porque nos dice dónde hay que encontrar ese subconjunto. Hay que encontrarlo en dónde. Tiene que ser un subconjunto de la base. Y aquí está mi base. Entonces, bueno, ¿quién es en este caso ese subconjunto S1 que me está sirviendo? ¿Este elemento me va a servir? No, 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 porque lo que genere con este, lo genero con este. Entonces, ese no me sirve. ¿Este me va a servir? Tampoco. Eh, porque no, igual lo tampoco. generas con el Tampoco, otro. porque lo que genere con este, lo genero con este. Entonces, ¿cuál sí me sirve? El 1001 y el Es 0010. este y este de aquí. Este sí me va a servir, ¿sí? Y tiene ¿cuántos elementos? 2 elementos, ahí está. ¿Sí?
Y entonces, ¿quién es S unión S1? ¿Quién va a ser S unión S1? La matriz de 4, 0, 0, 0. La matriz 0, 2, 0, 0. La matriz 1, 0, 0, 1. Y la de 0, 0, 1, 0. Este me va a generar a B. Eso es lo que dice el teorema 2, en este ejemplo. ¿Sí está claro? Sí, sí, profesora. ¿Todo el mundo? Bueno, vamos a Sí. otro ejemplo. Ok, otro ejemplo. Voy a tomar este espacio vectorial, estas matrices. Tomar una base de este espacio vectorial. Pues ahí está. Esta es base de B. A ver, estoy leyendo la pregunta que hace Saúl. Sí, Saúl. O sea, si yo preguntara eso en el examen, hay que demostrar que esta unión sí genera el espacio vectorial, porque no te dice cuáles son los elementos, te dice de dónde los tienes que obtener, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, sí. Entonces sí hay que demostrar si yo lo preguntara en el examen, sí. ¿Sí te aclaro? Ok, bueno, entonces tengo este espacio vectorial, tengo esta base. ¿Cuál es la cardinalidad de esta base? Es 3. ¿Y qué más necesito? Necesito un subconjunto linealmente independiente de este espacio vectorial. Bueno, este es un subconjunto linealmente independiente de B. Ya ustedes lo checan si no lo ven así tan claramente. ¿Y qué cardinalidad tiene S? Tiene 3 elementos. ¿Hasta aquí hay dudas? No, No, Ok. todo bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué dice el teorema 2? Dice que existe S1, un subconjunto de la base beta, tal que la cardinalidad de S1 es igual a, pues, si la cardinalidad de beta es 3, pues esto vale n, y si la cardinalidad de S es 3, pues esto vale m. ¿No? Entonces, tal que la cardinalidad de S1 es igual a ¿quién? A n, que es 3, menos m, que es 3, o sea, de cardinalidad 0. ¿Sí? Y S unión
S1 genera a mi espacio vectorial B. Aquí pues hay algo que llama la atención porque ¿cuánto tiene que valer la cardinalidad del subconjunto S1 de beta? ¿Cuánto tiene que valer en este caso? 0. 0. Y entonces, si tengo que encontrar un subconjunto de la base beta de cardinalidad 0, ¿quién es ese subconjunto? Solo puede ser el vacío, ¿no? Solo puede ser el vacío porque es el único conjunto que tiene 0 elementos, ¿sí? Entonces aquí pues hay que tener cuidado. Entonces, ¿de dónde ese subconjunto S1 pues es igual al vacío? Y entonces, ¿quién es S unión el vacío? Cuando a un conjunto le uno el vacío, ¿quién me da? S. ¿Sí? Entonces quiere decir que este S genera al espacio vectorial. Pero entonces, con eso podemos decir que cualquier conjunto linealmente independiente es una, bueno, con la misma cardinalidad que una base, es una base. Sí, sí, sí. Eso lo vamos a concluir. Eso que me acabas de decir, Benjamín, justo es un resultado que vamos a poder probar, ¿no? Y lo vamos a poder probar como corolario del teorema 2, porque pues solamente hay que aplicar el teorema 2. Sí, muy bien, eso sí. ¿Sí? ¿Dudas? Creo No, que no, todo bien, profesora. profesor. Ok. Entonces, bueno, va este ejemplo, motiva el corolario que nos acaba de enunciar. Fuiste tú, ¿verdad, Benjamín? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, a ver, Benjamín, díctame el corolario. ¿Qué diría el corolario? O sea, el resultado, ¿qué diría? Sea Ujú. V una base. Ve un Bueno, sí, espacio vectorial. Ajá. ve un espacio Un espacio vectorial. vectorial Ajá. y beta. Beta una base. Ajá. Una base de B con n elementos. Y S, un subconjunto linealmente independiente de B con exactamente el mismo elemento, el mismo número de elementos de la base, ¿no? Entonces, S, un subconjunto linealmente independiente de B con n elementos, el mismo número de elementos que la base. Como en este caso, ¿no? Tenemos B, el espacio vectorial, tenemos una base con 3 elementos y un subconjunto linealmente independiente también con 3 elementos. O sea, coinciden el número de elementos de la base y del subconjunto linealmente independiente. Y entonces, ¿qué vamos a concluir? S genera V. Ajá. Entonces, S genera V, pero me lo dijiste mejor cuando me lo dijiste hace rato. Genera. Y como ya es linealmente independiente, ¿qué va a pasar? Es una base. Es base. ¿Sí? ¿Sí les queda claro el enunciado del corolario que está motivado por este ejemplo? Ahí está el ejemplo. Ok. Entonces ahora sí, nos inspiramos muchísimo, nos ponemos muy listos y hay que seguir la demostración, que es básicamente lo que hicimos en el ejemplo, nomás que ahora lo vamos a hacer en abstracto. Entonces ahora sí, la demostración. Entonces, ¿qué tenemos? Por el teorema 2,
Aquí está, ¿no? Por el teorema 2, ¿qué sabemos? Que existe S1, un subconjunto de la base de beta y tal que la cardinalidad de S1, eso me lo dice el teorema 2. Entonces, si tal que la cardinalidad de S1 es igual a ¿quién? A n, que es el número de elementos de la base, menos n, que es igual al número de elementos de S. Y esto es igual a E0. Entonces, por el teorema 2 sabemos que existe un subconjunto de beta tal que tiene esta cardinalidad, porque eso es lo que dice el teorema 2. Se los presento el teorema 2 rapidísimo para que se acuerden. Eso es lo que decía el teorema 2, ¿no? Ahí está. Aquí está. ¿No? Tengo el espacio vectorial que tiene una base con n elementos. Y ahora tengo un subconjunto linealmente independiente de B que contenga exactamente m elementos y lo que le pido a m es que sea menor o igual que n. O sea, puede ser n. ¿Sí? Entonces existe un subconjunto S1 de beta que contiene exactamente n menos m elementos y tal que la unión genera el espacio vectorial. Eso es lo que dice el teorema 2. ¿No? Entonces, bueno, aquí lo aplico. Lo aplico en el, aquí y ahí estoy. ¿Ok? Entonces ahí está. Existe un subconjunto de beta con esta cardinalidad y tal que S unión S1 genera al espacio vectorial. Y ahí nada más he aplicado el teorema 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, ahora, ¿cómo? Aquí sí me pongo muy listo. ¿Y cómo? La cardinalidad de S1 es igual a 0. Tenemos que, ¿quién tiene que ser ese conjunto? ¿Quién es el único conjunto que tiene 0 elementos? Sí. El El vacío. conjunto vacío. Entonces tenemos que S1 es igual al conjunto vacío. ¿Sí? Y por tanto, S unión S1 pues es igual a S unión el conjunto vacío y S unión el conjunto vacío pues es igual a S. ¿Sí? Siempre que a un conjunto le uno el conjunto vacío, pues no le estoy uniendo elementos, me da el mismo conjunto S. Entonces, este S, que es igual a S unión S1 y que ya generaba AB, pues entonces S está generando AB. Porque ya sabía que S unión S1 generaba B, pero S unión S1 coincide con S. Entonces, está generando AB. ¿Y qué sabía yo de S? Ese era un conjunto que era ¿qué? Ahí está. Linealmente independiente. Y como S es linealmente independiente, entonces, ¿qué sé de S? Genera y es linealmente independiente. Entonces, ¿qué es? Base. Base. Ahí está. ¿Sí estamos? Sí, profesora. Entonces, bueno, este es un resultado importante, ¿no? Gracias al teorema 2 sabemos que cuando la base y el subconjunto linealmente independiente tienen el mismo número de elementos, entonces ya el subconjunto linealmente independiente, pues ya fue base del espacio vectorial. Y eso está muchísimo mejor que nada más generar. ¿Sí estamos?
Sí, profesora, Sí, profesora. estuvo claro. Ok. Bueno, chicos,